Te amo al punto de humillarme. Uno de los relatos más conocidos de Jesús es la parábola del hijo pródigo. Dependiendo en cuál personaje del relato nos concentremos, podemos descubrir las cuantiosas enseñanzas que tiene. Para concentrarnos en el padre del relato, Ryken nos invita con esta frase: el padre del hijo pródigo fue tan compasivo en su amor que estuvo dispuesto a sufrir cualquier humillación a fin de restaurar al hijo que había perdido hacía mucho tiempo. Al decir que Jesús fue contracultural es porque lo ha sido. Rompió con todos los esquemas de su época y dejó enseñanzas que pocos entendieron, por falta de revelación intelectual, cultural y por supuesto espiritual. En esta parábola vemos que los hijos en Oriente Medio no tenían derecho a recibir ninguna herencia mientras su padre continuara con vida, menos el hijo menor como nos relata la parábola. El padre le concedió dicha petición, y esto habla de un padre amoroso y perdonador desde el primer momento del relato. Lo que el hijo le pidió fue equivalente en nuestros días a decir algo como lo siguiente: papá, ojalá estuvieras muerto. Dame lo que es mío y dámelo ahora. El término pródigo en griego significa derrochador, y eso fue precisamente lo que el hijo fue. Derrochó todo lo que tenía. Al darse cuenta de su realidad, recordó lo generoso que era su padre. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros en aquella época trabajaban por el mínimo, y muchos eran inferiores incluso a los sirvientes, dado que ni siquiera tenían el derecho de vivir en la casa del empleador. Sin embargo, el relato dice que tenían abundancia de pan. Este punto indica que el padre era afectivo, bueno y generoso, hasta incluso con los jornaleros. Cuando el hijo literalmente toca fondo, vuelve a su casa para pedir la compasión de su padre. El punto sublime está en el versículo 20. Fue sorprendente para la época porque rompió muchos pruritos. Y cuando su padre aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. De acuerdo a la costumbre de la época, porque nos tenemos que posicionar allí, el padre tenía todo el derecho de rechazar a su hijo y dejarlo sentado fuera de su casa durante varios días, a la vista del público, para que la misma gente lo repudie. Luego, cuando el padre quisiese, abriría la puerta, reprendería al hijo y le daría los trabajos más complejos y tediosos para que demostrara su arrepentimiento. Esto era lo que enseñaban los rabinos judíos. Sin embargo, vemos en el relato cómo el padre estaba esperando a su hijo porque lo vio de lejos. Esto demuestra cuán grande era el amor del padre por su hijo, porque lo estaba esperando. No lo vio de casualidad, lo vio de lejos, o sea, lo ve de día. El lugar debió haber estado lleno de gente porque era de día y el padre corrió. Su padre quiso protegerlo. ¡Qué amor! Corrió para alcanzar a su hijo antes que todas las personas de la ciudad lo atacaran, porque sabían lo que el hijo había hecho. En aquella época y en ese lugar, recordemos que es el Medio Oriente, los nobles no corrían porque era vergonzoso para ellos. Debían levantar su túnica y poner al descubierto sus tobillos, y eso lo hacían ver ridículos e inmaduros. No le importó absolutamente nada, y a plena luz del día, bajo la mirada de todo el mundo, corrió. En griego dice que corrió a toda velocidad. ¡Qué misericordioso!
Esta parábola demuestra el amor que Dios nos tiene como Padre. Nos enseña cómo debemos ser con nuestros hijos, amorosos, misericordiosos y compasivos. Tenemos que ser con ellos de ese modo. Por último, nos recuerda, como lo dice John MacArthur, que Jesús vino a nuestra aldea para sufrir el acoso, la vergüenza y abrazarnos, besarnos y reconciliarnos con Él. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar? ¿Al punto de la humillación tal vez? Ayúdanos, Señor, queremos ser misericordiosos y amorosos como vos.